Bueno, los que han rotado con hematólogos, no sé si ya han sido capaces de ver este procedimiento, son los dos procedimientos que hacemos en hematología. Entonces, para tener en cuenta, primero hay que saber qué cosa es la médula ósea. Es uno de los órganos más ampliamente distribuidos en el cuerpo humano, ¿no? Se encuentra en prácticamente todos nuestros huesos. Es el sitio principal de formación de sangre, ¿no es cierto? Entonces, es la fábrica de la sangre. El volumen total aproximado es de 1.600 a 3.000 mililitros en el adulto. Y prácticamente solamente un tercio de nuestra médula es funcional, ¿ya? Acuérdense que los órganos hematopoyéticos, al principio cuando éramos pequeñitos, primero estaba en el saco vitelino, luego pasó a reemplazarnos el hígado, el vaso, y luego solamente se produce, ¿no?, la mayoría de nuestra sangre en la médula ósea. Y entonces, para que tengan en cuenta, el hueso está formado por una porción, por un hueso cortical, ¿no es cierto? La tabla externa del hueso es la cortical, está formado por un sistema de trabéculas, ¿no es cierto? O canalículos que le dicen, y dentro de ellos hay un espacio, una cavidad, la cavidad medular. En esa cavidad se encuentra, ¿no es cierto?, la sangre medular, que es la que yo voy a necesitar cuando hago el aspirado de médula ósea para obtener el famoso mielograma, ¿no es cierto? Entonces aquí nada más una representación, acá está la cavidad, ¿no es cierto?, medular, aquí se encuentra un canalículo, ¿no? Y esto es básicamente la espícula. Y aquí podemos observar todas las poblaciones celulares que van a ver ahí, que les voy a describir un poquito más adelante. Normalmente a partir de la adolescencia, la médula ósea empieza a generar, ¿no es cierto?, en estas cavidades, generalmente en este tipo de huesos, los huesos axiales, en el esternón, en las costillas, en las vértebras, en la clavícula, la escápula, el cráneo, la pelvis, todos ellos son capaces de producir generalmente esta hematopoiesis, ¿no es cierto? Y también algunos segmentos proximales de los huesos más largos, ¿no?, como fémur húmero. Entonces, la celularidad en la médula ósea es aproximadamente el 100% cuando yo nazco, pero cuando empiezo pues a envejecer va disminuyendo la celularidad que hay en la médula ósea con el tiempo. En el adulto, ¿no es cierto?, ya un adulto más joven, ¿no?, ya empieza a ser aproximadamente del 50%. Hay una regla más o menos que dice, la edad, ¿no es cierto?, la vas a restar del 100%. O sea, si yo tengo, bueno, ustedes que son jóvenes, 100 menos 25, el 75% de su médula es activa, ¿no? A partir de que son adultos o adultos mayores ya empieza a cambiar. Ahí, espere un minutito. Mi posición. Ay, chicos, disculpen, me surgió una urgencia por acá en el hospital. Ya, entonces estábamos hablando de que al número 100, ¿no es cierto?, yo le voy a restar la edad de la persona, ¿no es cierto?, y esa va a ser aproximadamente la celularidad que yo debería obtener en ese paciente, ¿no es cierto? No es que puede ser, no tiene, por ejemplo, 25, debe salir 75, él sale 70, no, 6 minutos, no necesariamente, ¿no? Está en el promedio todavía. Ya. Y el resto de la médula que no es funcional, que no está haciendo, no tiene cavidad, por lo general está sustituida por el tejido adiposo. Entonces, conforme yo voy envejeciendo, el resto de mi médula ósea se va convirtiendo en tejido adiposo. Entonces, ¿cuáles son las funciones de esta médula ósea? Pues procesamiento de antígenos, la inmunidad humoral y celular, la producción, ¿no es cierto?, de células hematopoyéticas, de las células que están en la sangre, ¿no?, las células que voy a obtener al final en el hemograma, que cumplen diversas funciones, el reconocimiento y eliminación de también las células extrañas, envejecidas, y la celularidad, como les dije, es según la edad. Entonces, en el neonato, por lo general, como les digo, el 80% de sus células son funcionales hematopoyéticas, solamente tiene un 20% de tejido graso.
Pero, por ejemplo, en el anciano ya hay una inversión. ¿Qué quiere decir? Solo el 20% de su celularidad es células hematopoyéticas. El 80% ya está constituido por tejido graso, sobre todo después de los 60 años. ¿Ya? Entonces, acá hay una tablita para que observen cuál es el porcentaje de cada célula, cada población celular que hay en la médula ósea, porque a diferencia, ¿no?, de la sangre periférica, aquí observamos muchas más poblaciones porque vemos los diferentes estadios que hay de estas células hasta que llegan a ser pues las células maduras que nosotros vemos en el hemograma. Entonces, por ejemplo, el porcentaje en general, ¿no? Porque aquí vemos todas las poblaciones de la serie eritroides 20%, de la serie mieloide 56%, de la megacariocítica 10%, de las plasmáticas 4% y de la serie linfoide solamente máximo 10%. Entonces, cuando yo realizo este procedimiento, por lo general cuando hay alteraciones en el hemograma, ¿no? ¿Qué voy a ver? Anemias inexplicables, casi siempre cuando hay citosis, ¿no? Citopenias, citosis o citopenias, cualquiera de ellas. O que yo sospecho que tal vez tiene infiltración o se ha metido en la médula ósea algún cáncer, alguna neoplasia, algún hongo, alguna bacteria, como la tuberculosis, hongo como histoplasma, ¿no es cierto? O si, por ejemplo, órganos hematopoyéticos que anteriormente cumplían esa función, como el vaso, el hígado, tienen un crecimiento anormal, ¿no es cierto? O, por ejemplo, si yo ya tengo un cáncer como el linfoma y estoy sospechando de que está metido en la médula ósea, entonces para estadificar ese tipo de neoplasias yo tengo que también hacer este tipo de procedimientos. ¿Ya? Y por ahí también si es que yo tengo una enfermedad cromosómica, no es cierto, y quiero hacer un examen citogenético más profundo, estos se hacen también en la médula ósea. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste este aspirado de médula ósea? Voy a sacar, ¿no es cierto?, un poco de sangre de la cavidad medular a través de una aguja de aspirado de médula ósea. Entonces, primero lo que tengo que hacer es ubicar el punto en donde voy a realizar este procedimiento. Por lo general, es mucho más frecuente realizarlo en la cresta ilíaca, ¿no? Póstero superior, ya sea derecha o izquierda. Y este es el lugar más frecuente que se realiza en adultos, ¿no es cierto? Es el sitio de elección. En niños se puede utilizar la espina en el fémur también, la espina tibial. Eh, ya, bueno, y esto es lo que, de todas maneras, como les digo aquí, este es un procedimiento cruento. ¿Por qué? Porque de todas maneras voy a atravesar el hueso del paciente. Acuérdense que la mayoría del periósteo no tiene tanta inervación, ¿no es cierto? Así que el dolor no es tanto, pero el procedimiento en sí, si es que algunos han visto, es un poquito cruento, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi sitio donde yo voy a elegir? Eso depende de cada paciente, ¿no? Hay pacientes que, por ejemplo, si tienen alguna fractura a nivel, pues, de la pelvis, no se pueden movilizar, entonces no voy a poder hacerlo, pues, en la espina ilíaca posterior superior. Tendré que hacerlo, pues, de repente en el esternón, o puedo realizarlo en otro sitio, como le estaba diciendo, la espina tibial, o bueno, en otros sitios que también lo pueden realizar en los bebés, o si no, no en la espina posterior superior, sino en la espina anterior, en la misma pelvis. Entonces, ¿qué me permite esto? Identificar, ¿no es cierto?, las poblaciones celulares y ver la relación de celularidad que tiene mi médula, ¿no es cierto? ¿Qué voy a informar? La morfología, la forma celular y qué células estoy viendo. Y si es que yo observo ahí alguna célula patológica, se observa algún hongo o se puede ver alguna bacteria, ¿no es cierto? Casi siempre, como les dije, se utiliza o se indica para pancitopenias, mieloptisis, si es que yo estoy tratando de buscar algo más en la médula, ¿no? Alguna infección o tal vez otra cosa, y neoplasias hematológicas, ¿no? Casi todos los cánceres hematológicos tiene que ser aspirado y biopsia de médula ósea, ¿no? Entonces, en la biopsia de médula ósea lo único que va a cambiar es la aguja, nada más. Y los procedimientos siempre van a ser procedimientos rotativos, ¿no?, que se van a hacer en sentido horario y antihorario hasta poder atravesar la tabla externa del hueso y llegar a la cavidad medular. Y yo voy con la agujita a aspirar el contenido. Miren aquí en esta imagen, aspiro el contenido que está en la cavidad medular, ¿no es cierto? Acá ven las trabéculas, aspiro y eso es lo que lo voy a llevar a un extendido en una lámina periférica. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ver? Voy a identificar allá. Y en la biopsia,
que lo que yo voy a sacar es un fragmento. Este fragmento de hueso que está ingresando, ese fragmento lo voy a llevar. Y lo que voy a hacer son cortes histológicos, ¿no es cierto?, de ese hueso con médula ósea. Y me permite, pues, el patólogo clínico, a través de los estudios de inmunistoquímica, ¿no?, o de los cortes que haga según la morfología, lo que él pueda identificar, ¿no es cierto? Nosotros llevamos esta sangre al microscopio y observamos también cuáles son la morfología, cuáles son las células que se logran identificar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar aquí? Vamos a observar diferentes poblaciones, entre ellas la serie eritroide. Pero nosotros, por ejemplo, en la sangre periférica solo observamos el eritrocito, pero aquí no, aquí observamos todos los estadios de maduración hasta que llega hasta el eritrocito, ¿no? Generalmente, bueno, no siempre se puede ver hemocitoblasto, pero se puede ver eritroblasto basófilo, policromatófilo, ¿no es cierto? Todos estos son estadios anteriores al eritrocito donde todavía tiene el núcleo, ¿no es cierto? Pero lo que más vamos a ver nosotros en sangre periférica es el reticulocito que todavía tiene restos de ARN, ¿no? Y que los va a ir perdiendo, como dice aquí, a partir de los 3 días y ya solamente va a ser eritrocito que va a cumplir el tiempo de vida de 120 días. La otra serie que se va a observar es la serie mieloide. Tenemos primero la serie granulocítica porque produce gránulos, ¿no? Ya la habíamos visto esto, creo, un poquito cuando hablamos de leucemias. Entonces tenemos la primera célula que es el mieloblasto. El mieloblasto puede ser, ¿no es cierto?, eosinófilo, neutrófilo, basófilo, ¿no? Estos mieloblastos, puede ser eosinófilos, basófilos, neutrófilos. Igual el promielocito puede ser eosinófilo, basófilo, neutrófilo. El mielocito, o sea, todos estos estadios de diferenciación son los mismos para el eosinófilo, el basófilo y el neutrófilo, ¿no? Hasta que recién desde banda ya se empieza a diferenciar, ¿no es cierto?, según sus gránulos, lo que contienen, ¿no es cierto?, y bueno, su origen ontogénico. Estos son todos los granulocitos. De estos, los únicos importantes, acuérdense que le interesa el promielocito para la leucemia promielocítica y, bueno, las células maduras que vamos a obtener en la sangre periférica, ¿no? Y tenemos la serie mieloide, la serie no granulocítica, tenemos la serie monocítica, ¿no? Está conformada por el monoblasto, el promonocito y el monocito. Estos son sus estadios de diferenciación. Acá observamos los monoblastos, ¿no? Son células más grandes que también tienen un núcleo plegado y al principio tienen ciertos nucleolos, pero estos van desapareciendo hasta el famoso monocito que vemos en la sangre periférica. Este monocito, una vez que se introduce al tejido, va a realizar las funciones de fagocitosis, ¿no es cierto? Y a esto ya se le denomina macrófago o histiocito, una vez que empieza a realizar la función de fagocitosis, ¿no es cierto? Y bueno, hay un número variable, ¿no? Y tiene un aspecto también variable, dependiendo, ¿no? Si empiezan a fagocitar, emiten prolongaciones y tienen diferentes aspectos, ¿no? Aquí también podemos observar más citofagocitosis. Miren cómo va engullendo las células. Otra de las series que observamos en la médula ósea es la megacariocítica. Entonces, aquí vamos a observar que tenemos el megacardioblasto, que es una célula no tan grande. Esto va dividiendo o subdividiendo su núcleo, ¿no es cierto? Y va formando el promegacariocito, que se va a fragmentar. Acuérdense que las plaquetas son solamente fragmentos celulares que se obtienen a través del megacariocito. También tenemos otras células como el osteoclasto y los osteoblastos. El osteoclasto y los osteoblastos son células que se pueden observar, ¿no? No es tan frecuente, pero puede verse en el extendido de médula ósea y son encargadas de sintetizar, pues, la matriz ósea. Están involucradas en el desarrollo, en el crecimiento y en la inhibición de esta producción. Algunas tienen un núcleo único, la mayoría, ¿no? Y presentan aparato de Golgi desarrollado, tienen mitocondria, retículo endoplasmático y se ven bien basófilas. Entonces acá tenemos, ¿no es cierto? Este es un osteoclasto y aquí están varios osteoblastos. Y otras células que podemos observar son las células plasmáticas. Estas son células, acuérdense que los linfocitos B, una vez que maduraban, habían sido activados, regresaban a la médula ósea y tienen esta conformación. Células grandes, ¿no es cierto? Que casi siempre son basófilas, ¿ya? Muchas de ellas tienen un citoplasma que tiene una zona pálida, ¿no es cierto? Y además también contienen aparato de Golgi.
Muchas de ellas contienen inmunoglobulinas en su interior que se le denominan cuerpos de Russell. ¿Y cuándo está contraindicado? Cuando yo no podría filia grave, no podría hacerlo, tendría que antes pasarle, por ejemplo, a factor 8, factor 9. Si es que tiene una coagulación intravascular diseminada también severa, tendría que antes yo realizar ponerle crioprecipitados, plasma antes de eso, ¿no? O cualquier otro trastorno hemorrágico, tendría que corregir ese trastorno para luego realizar estos procedimientos. Y la trombocitopenia es relativa, la verdad. Si el paciente tiene más de 20.000 plaquetas, yo puedo realizar el procedimiento o incluso indicar transfusión de plaquetas por procedimiento. Y bueno, algo que tener en cuenta, ¿no? Si yo estoy sospechando de una neoplasia, por ejemplo, mieloma o cualquier neoplasia que involucre los linfocitos B o T o cualquier linfocito, entonces si yo le doy corticoterapia a mi paciente, es posible que yo no obtenga el resultado que quiero en la médula ósea. Por eso es que por lo general yo tengo que verificar, cerciorarme que no haya eso, no haya recibido mi paciente eso. Y también es importante, ¿no? Verificar, por eso siempre se prefiere que se tome también un hemograma el mismo día que se hace la biopsia o el aspirado de médula ósea para confrontar pues la población que tengo en médula con la población que hay a nivel de sangre periférica. Ya. Eso sería todo, chicos. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta sobre esta parte? Es pues, un poco sencillo, ¿no? Hablamos solamente de los procedimientos que probablemente la mayoría haya visto en hematología.